L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. El cine italiano presentó un auge durante inicios del siglo XX con el estreno de películas que buscaban recuperar la gloria imperial y apelar al sentimiento nacionalista. Sin embargo, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, la industria italiana se vio fuertemente perjudicada, cosa que no mejoraría con el fin de la guerra en 1918. Posteriormente, las ideas fascistas comenzaron a ser más populares entre la población, especialmente luego de la llegada al poder de Benito Mussolini y la instalación del primer régimen fascista europeo en 1922. Sin embargo, tras el fusilamiento en 1945, así como el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia se encontraba devastada por la guerra. El mercado nacional del cine italiano se vio invadido por el cine americano y uno de los estudios más grandes del país, los estudios Cinecittà, habían sufrido grandes daños. Todos los italianos de todas las clases sociales querían romper con el pasado. Los partidos formaron un gobierno de coalición con la intención de fundar el Renacimiento bajo ideas más liberales y socialistas. Los directores de cine empezaron lo que se convirtió en un movimiento donde las ideas y objetivos implican una renovación general en sentido democrático de la sociedad italiana que incluía también la cultura y las experiencias personales de los artistas mismos. Es en este contexto de posguerra que se desarrolla en Italia un cine que busca apelar mayormente a lo emocional, a generar empatía con el espectador por fuera de cualquier estándar de calidad establecido en la industria. El neorrealismo italiano. Como se mencionó antes, el país estaba devastado y las nuevas generaciones deseaban librarse del insigne impuesto por el fascismo, en donde las películas no podían mostrar la delincuencia o la pobreza y tampoco estaba permitido la sátira. Se trataba de dar la imagen de una nación intachable y perfecta. Para entender el contenido del cine neorrealista hay que hacer una pequeña reflexión sobre su antecedente inmediato, la cinematografía italiana del periodo de 1930 a 1943. Marcada por el signo del fascismo, es decir, por una fuerte censura, tomando influencias extranjeras, tradiciones clásicas y el melodrama urbano, prepararon el camino hacia el tratamiento de los hechos contemporáneos. Aquí surgieron nuevos cineastas con el objetivo de revelar las condiciones sociales del momento. Este movimiento neorrealista, entre otras cosas, buscaba tener un acercamiento más estrecho hacia las realidades y las clases populares de la sociedad italiana, resaltando en estas historias cosas como la tragedia provocada por la guerra, la pobreza, los contrastes ideológicos y una fuerte crítica al autoritarismo. Una de las inspiraciones de este movimiento lo encontramos en el propio cine soviético, que presentaba un carácter más popular y hasta cierto punto más similar al documental. Entre los principios más importantes del neorrealismo encontramos una mirada hacia la realidad, que condicionará su propio lenguaje cinematográfico, es decir, una representación de la realidad política y social del país en un momento de grandes cambios y renovaciones, nuevos modos de producción. Con pocos recursos se apeló a grabar fuera de los estudios, favoreciendo los lugares al aire libre para poder expresar aún mejor las ideas de pureza histórica. Además, el uso de actores no profesionales también ayudó a intensificar ese realismo en los films. La construcción de una nueva relación entre el artista y la sociedad. Esto quiere decir que hay un compromiso moral entre los directores y la realidad que se vivía en Italia. El abandono de la estructura narrativa novelesca, es decir, la ausencia frecuente de guiones, así como de una propuesta de producción tan elaborado. El neorrealismo rompía con la rigidez del cine convencional y daba paso a la espontaneidad. Según el autor Romain Gauvain, el neorrealismo da una imagen triste, dolorosa y miserable de Italia y del gobierno. El autor, además, menciona que el cine italiano nace al alba de la liberación. Es una nueva etapa de gran cine realista, por eso la crítica le antepuso el prefijo neo y no puede ser desligado de sus antecedentes históricos y estéticos. Podemos afirmar que el movimiento presenta un carácter vanguardista, que busca romper con muchos esquemas clásicos establecidos en el cine, incluido aspectos no directamente narrativos como el Star System, ya que, como se mencionó, era frecuente trabajar con personas que directamente no eran actores. Entre los mayores exponentes del movimiento neorrealista están los directores Visconti, De Sica, Rossellini, entre otros. Destacamos el caso de Rossellini, quien en sus obras suele presentar una oposición a la cultura formal. El director tendría que esperar 23 años, desde 1922 hasta 1945, para estrenar una de las obras más importantes de su carrera, Roma Città Aperta, o Roma Ciudad Abierta, que sentaría las bases de su estilo dentro del movimiento neorrealista, convirtiéndose además en uno de sus mayores exponentes.
Y al año siguiente se estrenaría Paisá, película que busca representar más a fondo los propios partícipes del conflicto bélico, un film que presentará el drama oculto en los hechos cotidianos. Paisá forma parte de la llamada trilogía de la guerra o trilogía neorrealista. El film es un ejemplo claro del movimiento, la naturaleza y el caos, las ruinas de las ciudades destrozadas por la guerra, un país atravesado y reensamblado que combina intenciones y objetivos. Este es el escenario que Rossellini nos muestra en su largometraje. Esto es un verdadero ejemplo de una de las principales temáticas que aborda el surrealismo italiano. Paisà posee un inminente carácter callejero, ya que registra situaciones ambientales más que asuntos privados de los personajes, episodios que retratan a la sociedad en su conjunto, más que historias centradas en un conflicto individual, además de no separar jamás a los personajes de su decorado y de representar siempre la verdad inmediata de los acontecimientos. Esto último hace referencia al hecho de que Rossellini buscaba filmar las acciones en una duración real en busca de una continuidad ideal. En los 6 episodios en los que se divide la película, el film recorre toda Italia desde Sicilia hasta Polesine, pasando por Nápoles, Roma y Florencia. Una de las innovaciones del neorrealismo reside en la articulación de la historia. Un motivo recurrente es el de la coincidencia o casualidad. Esto se puede ver en cada episodio del film Paisà, donde la población local italiana entra en contacto de manera un tanto casual con los soldados estadounidenses. A pesar de la barrera del idioma, los personajes locales logran un vínculo con los soldados norteamericanos. Por ejemplo, en el primer episodio, un grupo de soldados se encuentra con una chica local llamada Carmela, la cual acepta guiarlos. En el segundo episodio, un nene se encuentra accidentalmente con un soldado afroamericano, el cual está borracho. Podemos decir que estos desarrollos narrativos, que niegan la cadena lógica de eventos típicos del cine clásico, parecen más objetivamente realistas y reflejan la aleatoriedad de los encuentros en la vida cotidiana. Además hay que añadir el uso masivo de la elipsis. Las películas neorrealistas podemos decir que suelen descuidar las causas de los hechos que presenciamos. Por ejemplo, en el último episodio de Paisà, la masacre de una familia campesina por parte de los alemanes se revela repentina y escandalosamente cuando la resistencia italiana, esperando en un campo, encuentran a un recién nacido llorando y a los cuerpos sin vida de los padres. También llegamos a la reflexión que la película adquiere un carácter documental y al mismo tiempo simbólico, ya que la voz en off de un locutor parecida a la de un noticiero introducen y conectan los diferentes episodios. In Francia la resistenza tedesca a Salerno, gli anglo-americani sbarcarono sulla costa amalfitana e alcune settimane dopo Napoli era liberata. Su función no es solo proporcionar una crónica histórica documental de los hechos contados, sino para orientar y dar forma a la narrativa de la película en la dirección de un efecto noticioso directo. Guber menciona que el neorrealismo no puede ser entendido al margen de sus antecedentes históricos, porque este movimiento representa una reacción antifascista que estalla al final de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Paisà, como vimos, es una demostración muy clara de ello. Aún así, este comenzó a gestarse unos años antes, en plena época del fascismo, desde el Centro Sperimentale, donde algunos jóvenes estudiantes y profesores abogaban por un cine opuesto a la censura que fuera un reflejo fiel de la realidad. Es, pues, el neorrealismo un cine comprometido con la realidad social del momento. En definitiva, abarca la estética y la historia, la comunicación y las vicisitudes sociales. Nació como experiencia provincial en el ámbito de un régimen dictatorial y luego estalló en los años 40 de manera autónoma gracias a la originalidad de directores y guionistas, que no querían seguir las modas ni las convenciones del momento. Las soluciones narrativas y estilísticas del neorrealismo tuvieron una gran influencia en el cine internacional moderno que surgía poco después. El rodaje al aire libre con doblaje de estudio, la fusión de actores profesionales y no profesionales, las tramas basadas en la aleatoriedad, las elipses, entre otros elementos, son ya un legado que deja este movimiento, que a pesar de su perdida influencia en las posteriores décadas a los 40, su huella sigue vigente hasta nuestros días.